Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los chilenos? Me imagino que muchos tristes por los terribles hechos de violencia que han ocurrido en el país los últimos días. Lo de anoche se expandió de Santiago a muchas regiones. Quizás no se está informando claramente en los medios de comunicación, pero es un tema bastante complejo porque finalmente uno que tiene, no sé, WhatsApp, te llegan videos desde el norte, desde Iquique, con militares disparando, videos desde Antofagasta, Tocopilla, eh, en Concepción, Valdivia, Valparaíso, destruyendo. La verdad es que es algo que debemos reflexionar en profundidad. Se ha vivido una situación en la cual estamos completamente sobrepasados, en que hay, y no hablemos de números, pero hay 4,5 millones de chilenos endeudados, morosos. El 75% de los ingresos se está yendo el primer día a pagar deudas. Cuando tú llegas a ese nivel de endeudamiento, obviamente como no hay cultura del ahorro, lo que ocurre es que finalmente la gente colapsa. Y claro, puede ser que haya algún partido político atrás, al final dejemos la política de lado, porque esto es una reflexión que tenemos que tener como ciudadanos. Lo que ocurre en el país es que finalmente todo esto se fue incubando por décadas. El tema del estacionamiento, es decir, pagamos, no sé, 2.400 pesos por una hora, por un estacionamiento que es mayor al sueldo mínimo. Y eso genera frustración, y es un frustración, 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 hasta que una mecha gatilló todo lo que ha gatillado. Y la verdad es que es muy difícil de transparentarlo. No sé, existe la Contralora, la subcontralora Patricia Ragada, que enfrentó las fusiones ilegales y la enviaron a jubilar. Álvaro Gallegos vino superintendente 3 meses, trató de hacer las cosas bien a favor de los trabajadores y en 3 meses lo sacaron en el gobierno de Bachelet. Eh, los chilenos, ya habían chilenos retirando fondos desde Perú, el 95,5%, y esto escúchenlo bien, esto en el gobierno anterior, Julia Urquieta, que pertenece al Partido Comunista, dio la orden como su Secretaría de Previsión Social para bloquear el derecho de los chilenos a retirar sus ahorros legítimos desde Perú por el convenio internacional. Y eso tampoco el gobierno de derecha hoy en día ha hecho nada. Entonces, saquémonos las izquierdas y las derechas, no existen, no existen. Acá lo que existe es un país que está convulsionado, que las personas que actúan bien, el sistema las destruye. Eh, Piensen una cosa, el diario financiero, los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación. Diario financiero diciendo que hicimos fake news y nosotros dimos una respuesta con todos los antecedentes y no nos pusieron el punto. Entonces te destruyen por un lado y no te dicen la verdad, te engañan y eso es violencia de muy alta. Yo conozco, por ejemplo, acá muchos me pueden criticar, pero quiero decirlo por su nombre. Ricardo Rincón, él fue el que hizo la comisión investigadora de las fusiones ilegales de AFP, la comisión investigadora por el Milico Gate, y le hicieron toda una operación que dijeron que le pegaba a su mujer. Y su mujer, yo he conversado con ella, nunca le ha tocado nada. Pusieron fotos de una modelo serbia para destruir su imagen. Y una vez que hay alguien que trata de enfrentar el sistema, te destruyen tu imagen y te inventan lo que sea. Eh, es bastante fuerte y hay que reflexionar en profundidad que esto se tiene que parar. Una vez entendiendo estas 2 décadas de frustración, que ya tenemos más o menos claro cuál es la causa del problema, tenemos que encontrar la solución. Y yo propongo acá, concretamente al presidente Piñera, que ya se acabó la situación. El discurso que hizo ayer fue pésimo. Cero empatía con la gente, con el caos que está ocurriendo. Y obviamente que lo de la luz fue la chispa, pero tiene que ir más en profundidad. En profundidad, por ejemplo, que la próxima semana se vota la reforma de pensiones y que van a bloquear los primeros 135 millones,
quieren enviarnos a todas hacia el fondo B, nos están tratando como esclavos y nosotros somos los dueños del capital. Entonces, si se habla de que somos capitalistas, trátenos como capitalistas los trabajadores que somos los dueños del país. Y como tal, yo lo que invito al presidente Piñera es que no tiene que pasar por el Congreso, saque la ley inmediatamente, porque esa ley es vomitiva, porque no va a mejorar las pensiones. Mejorará 10 lucas, pero después el superintendente la va a poder bajar porque sigue el título 1, numeral 6, que el superintendente podría bajar la pensión básica solidaria. Digamos las cosas como son. Y eso, detenerlo ahora, que saque el proyecto, una acción concreta para retomar las confianzas. Segunda acción, él tiene el poder de modificar dos cosas. Las tablas de mortalidad, que asumen que vivimos 110 años, bueno, que las trunquen 85. Si total 9 de cada 10 mueren antes de 80, que las trunquen 85 años. Junto con eso, subir la tasa de interés y las pensiones hoy suben un 50%, es decir, el que está en 200 lucas hoy, le sube a 300 lucas, sin pasar por el Congreso. Es decir, imagínense lo que es en 750.000 pensionados que están sufriendo hoy en día, de que el que está en 100 lucas le sube a 150, el que está en 200 le sube a 300, el que está en 500 a 750, el que está en 1.000.000 a 1.500.000, y así los pensionados pueden tener un poquito más de alivio, generar consumo y crecimiento económico que sea sustentable. Es tan brutal que solo este año se han bajado 13% las pensiones. Para dar una cifra, que estaba en 100 millones de pesos, recibía 500 lucas en marzo. Piñera, con las bajas de las tasas de interés, ya bajó desde 500 a 430.000 y a las mujeres a 395.000. Te discriminan porque eres mujer, te discriminan por si estás casado, es decir, tú te separas y tu pensión sube un 50%. A las viudas tienen fortunas de sus maridos atrapados en las AFP y le pagan una porquería. La otra vez conocí a una señora de Arica que tenía por su marido acumulado por todos estos años 350 millones y le pagaban una pensión de 600 lucas, siendo que es millonaria. Entonces, por favor, esta situación sobrepasó todos los límites, y se necesitan medidas concretas que retire del Congreso esta nefasta reforma. Segundo, que ejerza su poder porque modifica dos normas y que consigue subir las pensiones un 50%, que es subir la tasa de interés técnica del retiro programado y las tablas de mortalidad truncadas en 85 años. Y ahora, hoy domingo, el presidente Piñera podría subir 50% las pensiones. Damos un alivio a más de 750.000 jubilados en AFP. Y por otro lado, hay que entender que la clase baja, como está endeudada, tiene 4,5 millones morosos, se le va el 75% a pagar deudas, es urgente que, dado la tecnología que existe, que se devuelva el IVA íntegramente a todos quienes ganan menos de 500.000 pesos en el país. ¿Esto qué implica? El que está, ponte tú, en 300 lucas sobreviviendo todos los meses, automáticamente con la cuenta RUT o la cuenta corriente que tenga, el Estado agarra el IVA y se lo devuelve el 19%, estamos hablando casi 60 lucas directa al bolsillo, porque la gente más humilde no está sobreviviendo, es decir, lo está pasando pésimo. Si tú le devuelves el IVA, vas a conseguir que la misma persona va a decir, págueme con boleta, porque ese IVA yo lo quiero registrar porque es mi devolución. Y las personas que ganamos más, que nos cobren más impuestos. Si al final esa es la forma solidaria como sociedad, como chilenos, salir adelante. Entonces, presidente, en vez de venir y dejar el caos que está generando, de amplificarlo cuando va a comer pizza, por favor, detenga esto ahora con medidas concretas. Retire el proyecto de reforma de pensiones, porque si sigue insistiendo con ese engaño, con esa estafa, va a generar que esto siga aumentando. Entonces, esto se detiene ahora. Retire el proyecto. Suba las pensiones 50%, tiene todo el poder para hacerlo y no diga que no es así. Sube la tasa de interés técnica del retiro programado de 2,27 a 4,03, que es el promedio de 10 años. Las tablas de mortalidad no en 110 años, sino en 85 truncadas, y sube inmediatamente 50% las pensiones. Y, por otro lado, que las personas de menores ingresos
que gana menos de 500.000 pesos mensuales, se le devuelve íntegramente el IVA en su cuenta RUT mensualmente. Eso son, para el que gana 300 lucas, son 60 lucas prácticamente adicionales, para el que está en 500.000 pesos son 100.000 pesos adicionales, y como el 75% del ingreso se te va el primer día, con eso empieza a respirar la gente nuevamente. Son dos medidas directas a la vena, a la gente más humilde, y obviamente que hace tramos de edad, y de esa forma el presidente puede venir y, no sé, los que ganan entre 500 y 700.000 pesos le devuelve la mitad, y así ya los que ganan más de 1.000.000 de pesos, que no de nada, que paguemos todos los impuestos que correspondan y que paguemos el IVA completo. Pero acá hay que incentivar el sistema de una vez, tiene que cambiar a favor de los chilenos. Insisto, no es agradable irme del país con mi familia por amenazas, que no hayan tomado ninguna medida la AFP, que conversé directamente, eh, que presenté recurso de protección, no pasó nada. Esto es solo un reflejo de una sociedad que está completamente enferma. Es cosa de ver toda la gente que se tira en el metro, es cosa de ver la gente que se suicida. Yo presenté el caso de Cristian Montenegro, es decir, un amigo que se ahorcó, tenía 100 millones de pesos en la AFP y no lo dejaron sobrevivir, y al gobierno le dio lo mismo, a los diputados les dio lo mismo, presentamos eso el 1 de abril, les dio lo mismo. Y esa indignación es la que está generando, si esto es una crisis sistémica múltiple, y por lo tanto decir, oigan, todos los partidos políticos engañaron con el refichaje. Ellos tenían que reficharse para recibir los votos y crearon votos falsos. El CERVEL permitió, esto tenía que ser con clave única, permitió enviar carnet de identidad, falsificaron el tema, y todos los partidos políticos hoy en día son ilegítimos. Y por lo tanto, acá de verdad esta crisis nos sobrepasó completamente, y es hora de verdad que el presidente tome las medidas, que genere un equipo más empático, porque al final hablan desde la altura y no hablan desde la calle, no saben lo que está ocurriendo con la frustración de las personas, y esto no tiene color político, no tiene clase social, la gente está reventada y se tienen que tomar estas dos medidas. Se sube 50% las pensiones ahora, no en 40 años más. Ahora, hoy, domingo, tiene que subir 50% las pensiones a los jubilados en AFP, y a la gente de menores ingresos devolverle el 100% del IVA mensualmente en su cuenta RUT. Con eso se detiene ahora esta de sangre, porque si no, las próximas semanas o meses esto va a seguir aumentando. Es la hora de cambiar el sistema a favor de las personas. Que estén muy bien.